alias Iván Márquez y en contra de alias Jesús Ontrich. Son las 12:36, bienvenidos a la edición del mediodía de Noticias Caracol. Los acompañamos como siempre hasta las 3:30 de la tarde en esta cobertura especial sobre la crisis generada por el COVID-19 y lo hacemos con información permanente, con reportes de las autoridades, con las recomendaciones de nuestros expertos, con los consejos de la doctora Fernanda y conectados con todos los lugares donde se está generando información a esta hora. El aislamiento preventivo obligatorio avanza en su segundo día en Colombia. El reporte es de relativa normalidad en todo el país, aunque lamentablemente se han presentado algunos lunares y algunos actos de desobediencia por parte de ciudadanos que no han atendido la orden de estar en casa. Vamos a hablar de eso, pero saludo antes a Cata Gómez, que está haciendo teletrabajo. Bienvenida. Vanessa, buenas tardes, un saludo para todos. Y a propósito de lo que usted está diciendo, hay que recordarles, no nos vamos a cansar de insistir que este es un tema muy serio. A lo largo de esta emisión les vamos a contar cuáles son las opciones que tienen las autoridades, cuáles son esas sanciones para quienes no se han comprometido a cumplir con esta cuarentena que es de carácter obligatorio. El compromiso es de todos y aquí estaremos para contarles y para informarles de manera transparente, oportuna y responsable. Catalina, también tenemos historias y testimonios reveladores de quienes se han recuperado del coronavirus. Sus palabras, sus testimonios dejan lecciones y son fundamentales para entender que el cuidado es clave para evitar el contagio y para pasar por ese infierno que muchos han padecido del coronavirus. Ahora sí, comencemos. Como ustedes ven, ahí está todo el equipo de Noticias Caracol listo para entregar información clave. Arrancamos con Leonel Quintana, que está en Cartagena, que tiene esta buena noticia, Leonel. Los detalles de la recuperación de la ciudadana inglesa de 85 años que resultó contagiada por el coronavirus. ¿Qué dicen los médicos? El director médico dice que evolucionó satisfactoriamente, ya no presenta fiebre ni problemas respiratorios. Sin embargo, debe continuar hospitalizada por su avanzada edad. Recordemos que ya llegó el pasado 8 de marzo a bordo de un crucero. Y se están tomando Fueron 18 días de luchas los que libró la paciente inglesa de 85 años que logró recuperarse de coronavirus en la clínica Medigel de Cartagena. Por medio de un comunicado, el centro asistencial aseguró que el estado de salud de la extranjera ha evolucionado satisfactoriamente y ratificó que el resultado del laboratorio ya ha sido reportado como negativo para COVID-19. La mujer llegó a Cartagena en el crucero Braemar de bandera bahamense. Fue trasladada inicialmente por fuertes cólicos y problemas gastrointestinales, pero luego se confirmó que estaba contagiada de coronavirus. En segunda instancia, es una buena noticia, indica de que nosotros hemos tratado de cumplir los protocolos de sesgo epidemiológico, los contactos de la paciente no aumentaron o no han aumentado, y tres, es un importante aporte de la ciencia médica a la investigación sobre el COVID-19. De otro lado, el Hotel Corales de Indias, operado por Cafán y Confenalco Cartagena, dispuso sus instalaciones para que los médicos de la ciudad que atienden pacientes con COVID-19 y necesitan estrictas medidas de desinfección para entrar en sus casas, puedan cumplir su protocolo de aislamiento en las habitaciones del hotel. Estamos nosotros con nuestro compromiso de 78 habitaciones disponibles para atender el personal médico. Hemos tomado todas las precauciones para poder atender a todos estos médicos y también a nuestros empleados con todas las protecciones del caso. Estamos preparados para recibirlos. La extranjera recuperada deberá continuar bajo observación médica por su avanzada edad. La clínica aún no sabe con certeza cuándo se le dará de alta a esta paciente extranjera. Lo seguro es que ahora pasará a manos de médicos generales. Desde Cartagena, Leonel Quintana Mutón, Noticias Caracol. Gracias, Leonel. Y mientras eso pasaba en Cartagena, en una de las zonas más azotadas de Italia, una mujer de 86 años también se recuperaba del COVID-19. Estas historias y la de otros pacientes que también han logrado sobreponerse a esta enfermedad, pues nos dan unas señales positivas, señales de vida y muchas enseñanzas. Se llama Yana y sus 86 años la ponían en el peor escenario de probabilidades de vida ante el implacable coronavirus que se ha llevado a tantos ancianos en la región de Lombardía. Lo contrajo durante una hospitalización y luchó con todas sus fuerzas. Después de 7 semanas de reclusión en la clínica, finalmente puede dar el parte de victoria y ver de nuevo a su familia.
El alcalde del pueblo y el personal médico aplaudieron su valentía. También está ya del otro lado esta estudiante texana de solo 20 años. Así narra los momentos más críticos de su batalla en un hospital de Florida contra la neumonía del COVID-19. Tuve un ataque de tos, agitación, como si no pudiera respirar por mi cuenta, y tenía tanto dolor que no pude volver a mi cama para sentarme. Estaba tan débil que gasté demasiada energía en caminar al baño. Fue demasiado para mis pulmones, así que me pusieron oxígeno y estuve con oxígeno hasta que me dieron de alta el martes. Pacientes como ella piden a gritos a los jóvenes que se lo tomen en serio. El problema es que aún si no te afecta porque eres joven, si vas a casa y tus padres o tus tías o tus abuelos son un poco mayores, tu hermana tiene un sistema inmunitario más débil, algo que puede afectarlos, entonces los afectará mucho más que a ti. Este norirlandés de 40 años aún no canta victoria, pero comparte su lucha para evitarle el calvario a otros. El coronavirus quiere matarte, quiere tomar toda la vida de tus pulmones, así que ni siquiera puedes respirar. Estoy agradecido de estar vivo hoy. La Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos calcula que unas 120,000 personas de todo el planeta, unas con más dificultad que otras, ya lograron pasar este amargo trance. María Isabel Nieto, quien fue alta consejera presidencial durante el gobierno de Juan Manuel Santos y también secretaria privada de la administración anterior, publicó una historia que nos ha estremecido profundamente, y es que ella también con su esposo se contagiaron de coronavirus. María Isabel, gracias por estar aquí en Noticias Caracol. Vanessa, muy contenta de estar con ustedes y poder compartir esa experiencia para darle ánimo a mucha gente que probablemente va a contagiar el virus. Lo que me parece importante de su testimonio es eso, ¿no? Como saber que es durísimo, pero que se puede salir de él. Sí, absolutamente. Nosotros todavía estamos en un 90-95%, pero esto ha sido un proceso largo, más o menos unas 2 semanas desde que nos acostamos, nos quedamos en cama, pero sí se puede, uno empieza a ver las mejorías, los síntomas cambian, pero finalmente hay que tener fe y saber que el cuerpo es una máquina maravillosa que ha creado Dios para combatir estos virus. ¿Ustedes cómo se contagiaron? Y entre más o menos el momento en que se contagiaron hasta los síntomas, ¿cuánto tiempo pasó? Bueno, nosotros creemos que nos contagiamos un fin de semana que estuvimos visitando, vivimos aquí en Nueva York, una ciudad que, como ustedes saben, es bastante, digamos, tiene muchos habitantes y estamos muy espichados unos con los otros, así que bien nos contagiamos en una fiesta que estuvimos el lunes en la noche. Los síntomas empiezan a aparecer 2 días después, el miércoles, aunque yo el martes en la noche ya estaba un poco cansada, el miércoles ya empezamos a sentirnos con mucho dolor en el cuerpo, de cabeza, en una maluquera como de esas gripas, quiebrahuesos que llaman, así que ya pensamos que era una gripa y pues la verdad es que el tema del contagio no se sabe realmente cuánto tiempo puede transcurrir para que se empiecen a mostrar los primeros síntomas. Les hacen el diagnóstico, les dicen que tienen coronavirus y ustedes se quedan en la casa porque realmente pueden estar. Pero además del malestar, ¿cómo se cuidan? Bueno, lo primero es que nosotros nos sale el resultado de coronavirus una semana y media después, casi 9 días después de habernos presentado los primeros síntomas. Nos hicieron el examen porque fuimos a un centro médico unos 4 días después de sentirnos enfermos, porque teníamos unas punzadas en el pecho fuertes, mucho dolor de cabeza, mi marido también, estábamos asustados y fuimos, nos hicieron la prueba y nos la entregaron el domingo siguiente. Los síntomas durante toda esa semana fueron ese desaliento, mucha sed, teníamos los dos tos. No presentábamos fiebre, aunque la verdad tengo que admitir que no tuvimos durante esa primera semana termómetro, nos sentíamos un poco calientes, pero no con esa fiebre que uno siente y uno sabe que tiene. Teníamos también, yo perdí el olfato y el gusto, eso es muy importante que lo sepan porque es un síntoma que es relativamente nuevo. Y también, digamos que es un desaliento, pero uno está bien por ratos, es como una gripa fuerte. Obviamente lo que no ayuda, y eso tengo que decirlo, es la parte psicológica, porque sabiendo uno que puede ser un coronavirus y lo que está pasando y la información no está un poco tan clara, todavía no se sabe bien, eso genera pues un poco de angustia.
Y ahora que finalmente logran recuperarse, ¿cuál es el mensaje a tanta gente? Usted sabe que aquí en Colombia pues estamos en esta situación tan preocupante, tenemos números de contagios diarios que van aumentando y hay un susto muy grande, pero me parece importante como decirle a la gente, es grave, pero usted puede recuperarse de esto, ¿no? El mensaje que les quiero dar es que sí, que hay fe, que hay esperanza de que el cuerpo se recupere. Es muy importante que tengan los cuidados en casa. La gente que se sienta enferma, por favor, no solamente no salir y hacer los cuidados que todo el mundo está haciendo, lavarse las manos, etcétera, pero además que reposen. El cuerpo necesita estar acostado para poderse recuperar. Los remedios de la abuela, el caldo de pollo, hay uno maravilloso que se llama té para la gripa, el más maravilloso. Se llama así, está en YouTube. Nosotros eso nos ayudó cantidades, tomar muchísimo líquido, no sobrecargar el cuerpo con mucha comida, porque el cuerpo necesita descansar. No crean que porque estar en casa es haciendo mil cosas, hay que de verdad reposar para que el cuerpo pueda mejorarse. ¿Es fácil contagiarse? Es muy fácil contagiarse, es muy fácil, es increíble. Nosotros de verdad no sabemos en qué momento nos contagiamos, pero estábamos ya en la etapa del saludo de codo, en guardar alguna distancia, no besar, ya estábamos en esa etapa cuando creemos que nos contagiamos. Así que, por favor, quédense en casa, háganme caso que esto es muy duro y es largo. María Isabel, muchísimas gracias por compartir con Noticias Caracol y con todo Colombia ese mensaje. Un abrazo solidario para usted y para su esposo Jorge y que se sigan cuidando y que se mejoren. Muchas gracias, Vanessa, un abrazo para ustedes y confíen en Dios, recen, mediten, que eso también ayuda. María Isabel, gracias. Y a propósito de casos como el de ella y su esposo, la pregunta que muchas personas se están haciendo en este momento es si las personas que ya se lograron recuperar del COVID-19 podrían volver a contagiarse. Justamente la doctora Fernanda está con nosotros para saber esto, qué sabemos de esto y otras dudas relacionadas con el Catalina, tema. muy buenas tardes. Como acabamos de ver y como hemos venido insistiendo, 80% de los casos no tendrá síntomas o serán unas manifestaciones leves, pero eso sí, pueden transmitirlo. 20% requerirá manejo en un hospital y 5% va a requerir manejo crítico. Sin embargo, todavía no tenemos suficiente información y tenemos más preguntas sobre lo que pasa en el cuerpo, lo que pasa con la salud de estas personas que logran recuperarse. Recordemos que es importante saber que esto es un virus nuevo que lleva muy poco tiempo entre nosotros, así que en este punto no podemos tener total claridad de lo que va a pasar en los próximos meses. Aquí les recuerdo y les cuento que sabemos hasta el momento sobre inmunidad, es decir, respuesta de las defensas, secuelas y temas como la reinfección. Los infectados por el nuevo coronavirus, así no hayan tenido síntomas o las manifestaciones hayan sido leves o severas, presentan una respuesta de sus defensas. Lo que aún no es claro es qué tan fuerte y cuánto duran el tiempo, si meses o años. Sabemos que podemos generar una inmunidad efectiva y con el seguimiento de pacientes en China se sabe que sus pacientes tienen, en el poco tiempo que sabemos, que esto es de hace 2 meses y medio, que desarrollan una inmunidad por lo menos de corto tiempo. Esperemos que lo que nos deje la historia de esta pandemia es que el caso de este COVID-2 sea una memoria duradera. Por eso no es posible saber a ciencia cierta si una persona podría infectarse 2 o más veces a lo largo del tiempo. Y aunque se han reportado algunos casos de pacientes que después de recuperarse vuelven a dar positivo, parece poco probable que se trate de una reinfección en el corto plazo. Las pruebas positivas, no sabemos de qué pruebas se está hablando. Entonces, ciertamente, como en muchas enfermedades, quedan los marcadores genéticos. Digamos, uno se recupera de la infección, pero los marcadores de que el virus ha estado o ha colonizado a la persona se sigue manifestando por un tiempo que hasta el momento no estamos seguros. En cuanto a las secuelas de quienes han padecido enfermedad grave, también quedan muchas preguntas por responder. Un 80% o algo más pasa desapercibida
la infección o con unos síntomas banales. Un 5% de la población va a ir a cuidado intensivo y la mortalidad sería más o menos de un 2%. Una persona que después de estar en cuidado intensivo con una afección pulmonar severa, que es obviamente, y lo que pasa con este virus es que tiene una avidez mucho más grande. Con los meses también se sabrá si hay efectos tardíos, temporales o permanentes, principalmente de tipo respiratorio, en quienes presentaron los cuadros más severos. Ojo, cuando decimos 80% síntomas leves, 20% manejo hospitalario, estamos hablando de probabilidades, aquí no hay absolutos. Eso no quiere decir que los que están por fuera del grupo de vulnerables, los menores de 60 años, estén blindados. No, tampoco quiere decir que los mayores de 60 años todos se vayan a complicar. Mucho cuidado con esas generalizaciones, ¿de acuerdo? Seguimos teniendo muchas incógnitas, es un virus que apenas lleva 3 semanas de confirmado en nuestro país, pero lo que sí está muy claro es que tenemos cómo romper esas cadenas de transmisión y cómo prevenirlo. Nos vemos más adelante. Más adelante, doctora Fernández, y para sumarle lo que está diciendo, hay 2 casos en Colombia diagnosticados de menores de 9 años, 2 niños, en Popayán y en Palmira. 12:52, muy temprano, empezó a operar el pico y placa para los usuarios de Transmilenio en la localidad de Soacha, una medida adoptada para evitar aglomeraciones como las vividas al inicio de este aislamiento. Tatiana Gordillo, ¿dio resultado esta disposición de la alcaldía de Soacha? Vanessa, muy buenas tardes. Pues hasta el momento, por lo menos hoy, fue una medida bastante efectiva porque redujo notablemente la aglomeración de personas que iban ingresando al sistema Transmilenio aquí en el municipio de Soacha, en Cundinamarca. Recordemos que ayer en la mañana, en solo 3 horas y en la misma estación, ya había ingresado aproximadamente 11.000 personas. Pues hoy primero se redujo ese número de personas que ingresaron y además lo hicieron en distintos horarios, lo que evitó esas concentraciones de personas. En el siguiente informe les contamos qué dijeron los usuarios, qué opinan y también cuáles son sus peticiones. Esta escena que tanta preocupación generó este miércoles en el inicio del aislamiento obligatorio se convirtió hoy en esto. Usuarios de Transmilenio de Soacha ingresaron al sistema distantes y organizados. Son los primeros resultados de la medida del pico y cédula para acceder al sistema que tomó temporalmente la alcaldía del municipio. Pues mejor, digamos que ya hay un control, entonces digamos que así nos evitamos la propagación. Pues mejor porque la gente se vea como organizado, hay mucha gente que no le tenía necesidad de salir y salía. Claudia González, por ejemplo, trabaja en una de las empresas exentas de la cuarentena y todos estos días de aislamiento se veía obligada a tomar Transmilenio en medio de la aglomeración, pero hoy dice que respira con más tranquilidad. Pues para prevenir que nos enfermemos más personas, porque hay muchas personas enfermas. La aglomeración que se vio en esta estación se redujo en un 70% y hasta los tiempos de ingreso para los usuarios bajaron considerablemente. Entrando pues me demoré como unos 5 minutos y en un día normal pues ahí sí hasta 45 minutos. Yo diría que un 80%. Disminuye el tiempo para ingresar. La medida funciona por horarios desde la madrugada. Las personas con cédulas terminadas en 0 y 1 pueden ingresar entre las 4 y las 5 de la mañana. Las terminadas en 2 y 3 entre las 5 y las 6 de la mañana. Quienes tienen como último dígito el 4 y el 5 de 6 a 7 de la mañana. Las que terminan en 6 y 7 de 7 a 8 de la mañana y para las terminadas en 8 y 9 entre las 8 y las 9 de la mañana. Que no hay tanta congestión. ¿Qué cédula tiene usted? 6. ¿Le tocaba qué hora? 7. Sin embargo, muchos trabajadores pidieron mayor coordinación entre las autoridades y las empresas. O sea, yo opino que tienen que tener en cuenta los horarios de las empresas, porque me imagino que no hablaron con las empresas los horarios, por lo menos las personas que entran a las 6 de la mañana, a las 7 y no concuerda con el número de cédula. Las personas que se dirigen a citas médicas pidieron estar exentas del pico y cédula. Por un lado no, porque, o sea, yo voy para el médico y es un problema para ir al médico. Ahora los soachunos reclaman alguna medida para aligerar sus llegadas hasta la estación de Transmilenio. Una hora de estar solamente rogándole a la gente que nos traigan en buses, no hay buses dentro de Soacha para llegar a San Mateo. Yo vivo en San Nicolás, y me vengo caminando hasta más acá a la autopista para conseguir un taxi que nos traiga y toca pagar. También se tomaron medidas sobre el uso del tapabocas en el sistema.
Nadie puede ingresar al sistema masivo si no tiene tapabocas. Y al inicio de los puntos de control tenemos personal de la administración que está entregando tapabocas para aquellas personas que no traen tapabocas. El pico y cédula de Soacha rotarán cada semana. Así que si usted toma Transmilenio en el municipio de Soacha, normalmente debe estar muy pendiente por estos días de las redes sociales y de la página web de la Alcaldía de Soacha y también de la Policía de Cundinamarca para que se informe cómo irán rotando esos horarios para las personas que tienen que acceder al sistema Transmilenio de acuerdo, recordemos, al último dígito de su cédula. Es la información desde el municipio de Soacha en Cundinamarca. Tatiana Gordillo, Noticias Caracol. Tatiana, gracias. Son las 12:57. Tatiana Gordillo desde el sur de la capital del país con todas esas medidas que se están tomando para que se cumpla obviamente esta restricción ordenada por el presidente de la República. Y a pesar de que el balance es positivo en todo el país, en algunas ciudades ha habido indisciplinados que están infringiendo esta cuarentena obligatoria para evitar el contagio del COVID-19. Vamos a arrancar a hacer este recorrido en Cali. Allí está Rosy Lemos. Rosy, las autoridades han salido incluso a hacer operativos. ¿Cuál es el balance a esta hora? Buenas tardes. Camila, son varios puntos del oriente de la ciudad, específicamente en el distrito de Agua Blanca, donde muchas personas estarían incumpliendo con la medida nacional. En cuanto al balance general en la ciudad, hasta el momento van 275 comparendos, pero dicen las autoridades que esta cifra es positiva porque menos de la mitad de esta cifra serían personas que estarían incumpliendo con el aislamiento. Ni las campañas, advertencias y sucesos en otros países parecen crear conciencia sobre la seriedad del aislamiento preventivo, principalmente en habitantes del distrito de Agua Blanca, oriente de Cali. Calles en las que la actividad comercial continúa como de costumbre, incluso con más personas que en días anteriores, como en esta esquina donde varios adultos mayores estaban reunidos. Decían que mandaran y luego mandaron hijos, familiares, y después pues que no, que tienen que ir a los ancianos. Al preguntarles, todos tienen una excusa para no quedarse en sus casas. Comprándole unas cosas de aseo para la casa de mis papás. A veces toca salir para poder comer, si uno no sale no come. Este grupo de trabajadores de una compañía de busetas no está dentro de las excepciones de la norma, pero aseguran que salieron porque los citaron en la empresa. Dicen que nos van a ayudar con un subsidio, porque nosotros vivimos y no de este trabajo, no del transporte urbano. Según la Secretaría de Seguridad de Cali, más del 50% de los ciudadanos viven de la informalidad y la mayoría se concentran en el distrito de Agua Blanca. Ante múltiples denuncias por incumplimiento a la cuarentena, las autoridades desplegaron un operativo en el sector. Cuando no funciona la autorregulación y no funciona la presencia institucional, viene la sanción. Y aquí hay dos sanciones claras. La primera, la relacionada con el Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana o Código de Policía, casi $1 millón de sanción a quien no cumpla con la medida de aislamiento. Y lanzó una fuerte advertencia. Y si el próximo 30 de abril esto no funciona, como en otras sociedades hemos observado, sobre todo en sociedades asiáticas y europeas, nos vamos con 4 semanas más. Es decir, el escenario es dramático. Sin embargo, el funcionario señaló que pese a los incumplimientos de la medida, ha sido positivo el balance general durante las primeras 30 horas de aislamiento en la ciudad, en las que han sido impuestos 275 comparendos, de los cuales menos de la mitad han sido personas que fueron sorprendidas en las calles sin estar entre las excepciones. Esta es una de las vías más concurridas de Cali. A esta hora habría un largo trancón, sin embargo, aseguran las autoridades de movilidad que únicamente el 10% del parque automotor total de la ciudad está en circulación y hasta el momento, durante este día, han sido inmovilizados solo 4 vehículos. Información desde Cali, Rosy Lemos, Noticias Caracol. Rosy, gracias por la información allí en Cali. Ahora vamos a Santa Marta, donde se han impuesto cerca de 40 comparendos por violar justamente esta cuarentena obligatoria. Vamos a trasladarle la pregunta a Winton de Faría. Winton, porque las autoridades también han hecho hincapié y han insistido en las duras sanciones a las que se exponen quienes violen esta cuarentena, esta medida. ¿Qué dicen los amarios? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, María Camila. Así es, esas duras sanciones llegan a los 833.000 pesos en el caso de los comparendos ya realizados
por la Policía Metropolitana en el día de hoy. Los samarios lo que principalmente arguyen es que salen a abastecerse de todo tipo de alimentos, sobre todo de la canasta familiar. Quiero mostrarles en este momento cómo se encuentra, por ejemplo, el Camellón de la Bahía, la denominada bahía más linda de América, en lo que tiene que ver con su parte histórica, solamente custodiada por agentes de la Policía Metropolitana. Y es que estuvimos haciendo un recorrido por el centro histórico y varias ya son las personas sancionadas. Los samarios acatan a medias la normativa presidencial de permanecer en casa. Muchos son sorprendidos caminando en el centro histórico. La gente da muchas excusas que realmente no son valederas y lo que hemos encontrado es que algunas personas deambulan en la calle sin razón alguna. A este par de samarios le impusieron un comparendo por 833.000 pesos por andar en la calle. Que no me voy a encerrar en mi casa a morirme de hambre. Voy a salir a buscar lo mío para mi nieto. Un patrón me dio para alojarme. Y entonces yo me iba a meter cuando los brothers me dijeron, y entonces el policía me agarró y me atrapó. A Susan Herrera la bajaron de un bus y le impusieron un comparendo cuando, según ella, salió a cobrar un dinero. Fui a un centro comercial para poder percibir un dinero que tengo, gracias a Dios, una hermana en Florida, y me está girando. Tengo 2 menores de edad y por eso me vio motivada a salir, porque ahorita no tengo sustento. Otros dicen que van a vender alimentos y también son multados. Yo vendo pescado, yo aquí a la playa, quitar unos pescados al lanchero y de ahí ir a averiguar a Olimpo para allá cuando haya una situación, porque tengo un problema aquí en el labio. También hay excepciones. En la calle encontramos enfermeras y personas que salen a comprar alimentos respetando el pico y cédula. Voy a hacer la compra. Aquí tengo la lista. Sí, señor. Tengo una paciente para un quirúrgico ahorita, está esperando y está bastante complicada de salud, me toca ir a hacerle los drenajes. Porque necesito reclamar mis medicamentos, ya que sufro del corazón y todos los meses la reclamo. Los controles de la policía para hacer respetar el decreto presidencial se trasladan al sector comercial, que en su mayoría debe estar cerrado. Lo que sí se ha respetado en estos días tiene que ver con el uso de playas y parques y la Reserva Nacional, por ejemplo, como lo que tiene que ver con el Tayrona. En la bahía no se encuentra ningún tipo de turista y mucho menos personas del común. Tampoco comerciantes que a esta hora por lo general se encontraban vendiendo todo tipo de alimentos e incluso de bebidas para consumir. El llamado es a quedarse en casa por parte de las autoridades. Si no, las sanciones continuarán por parte de la Policía Metropolitana de Santa Marta. Información desde la Bahía, de la capital del Magdalena, Winton de Farías, Noticias Caracol. Winton, gracias, y vamos a ser reiterativos en decirles a los colombianos que deben quedarse en casa y no salir si no es estrictamente necesario, si no está cobijado por esas excepciones del decreto presidencial. Hace pocos minutos tuvimos una conversación con el general Óscar Ateortúa para resolverle a ustedes, los televidentes de Noticias Caracol, todas las inquietudes que tienen de esta cuarentena obligatoria. Hay quienes nos preguntan si es imprudente hacer un trasteo en este momento y si es sorprendido haciendo el trasteo, general Ateortúa, van a ser multados por la policía. La realidad es que deben evitar el contacto con otras personas. El hacer un trasteo implica conseguir un vehículo, conseguir quien cargue las personas que van a vivir y se van a trasladar de un sitio hacia otro. Esto implica unos movimientos que la norma no autoriza en este momento, razón por la cual se le está diciendo a quienes tienen que irse a vivir a otra parte, pueden hacer la persona en caso de necesidad, pero no deben llevar el trasteo. Esta es una sugerencia y una recomendación para evitar convenientes, ya que no son las excepciones contempladas en el decreto 457. Si salgo a mercar o si necesito salir a comprar algún tipo de medicamento, ¿qué tipo de acreditación debo presentar ante la policía para evitar ser multado? Simplemente la policía está para preguntarles y verificar el cumplimiento de la norma, pero las excepciones contemplan compra de medicinas, compra de alimentos, atención a niños, niñas y adolescentes y por supuesto adultos mayores. Esta razón simplemente es voy al supermercado, voy a comprar y si usted lo encuentra con los productos no puede haber sanción alguna. Los policías son muy conscientes de ello, pero también allí hay un ingrediente importante que es la disciplina social. Cualquiera persona pudiese decir yo voy para el supermercado, pero si no tiene una justificación del supermercado que va atrás a una cuadra y se está desplazando al sitio contrario, no viene del supermercado, no tiene productos, pues hay una sospecha de parte del policía de que le están mintiendo, razón por la cual les pedimos que ustedes mismos nos ayuden, es que esto es por beneficio y en protección de su propia seguridad, razón por la cual si no hay una justificación radical podrían aplicar el comparendo.
le hemos dicho a nuestros policías, seamos conscientes de la necesidad de la compra de productos de primera necesidad. Incluso si usted va a una farmacia, lo normal es que lleve una fórmula, pero también puede presentarse el ciudadano que no tenga fórmula, pero vaya a comprar un producto que no requiere fórmula. Esa es la conciencia antes de que lo orienten, le digan cuáles son las farmacias que están abiertas, dónde le puede comprar. Pero si esa persona la encuentran 2 y 3 veces en el día, ya no va a tener justificación, porque lo que quiere decir es que está realizando actividades particulares que no están contempladas en la norma. Un llamado a la conciencia general a tortura. Mire, otras preguntas. Violo la cuarentena si me siento en la puerta de mi casa, y la otra es para los que viven en apartamentos. La violo si salgo a zonas comunes, por ejemplo, a darle un paseo a mi hijo, y por cuánto tiempo, si está permitido, es posible salir a estas zonas comunes. La idea es que las personas tengan el aislamiento o el confinamiento en sus propios hogares. El salir a estos sitios de recreación no están permitidos. En este momento se ha dicho que no realicen actividades que permitan el contacto con los demás. Si usted saca a los niños, los vecinos lo van a hacer y van a terminar los hijos de unos y otros teniendo el contacto. Son niños, ellos no conocen las reglamentaciones y están supeditados al control de los padres. La idea es que no tengamos el contacto. El aislamiento es para que quedemos en familia, y tengan en cuenta una cosa: dentro del aislamiento se puede presentar que alguna persona que no sepa tenga manifestaciones del COVID-19, del coronavirus. Y la idea que esté en casa es porque si de pronto hay alguna persona afectada, no salga del hogar y se pueda atender particularmente por parte de los organismos de sanidad. ¿Esto qué quiere decir? Que si tienen el contacto con otra tercera persona, se va a replicar, esa tercera persona lo tendría con otra. El confinamiento es total. Tengan en cuenta que en países donde iniciaron esto, como en China, incluso hasta sellaban las puertas de las propiedades horizontales y de los edificios para que la gente no saliera. Aquí no vamos a llegar a ese extremo porque necesitamos ir a comprar ciertas cosas. La idea es que queden en sus hogares. Yo sé que algunas veces los niños tienen la pretensión de tener algo de recreación. Viene el ingenio de los padres, viene toda la utilización de los medios de comunicación para poder proveerles a ellos de este entretenimiento, pero que no sea la salida y el contacto con los semejantes. El confinamiento es para estar en familia y evitar el contacto general. Usted se refería a las personas que podrían eventualmente ser sorprendidas durante varias veces al día en la calle. ¿Qué pasa con quienes infrinjan de manera persistente esta cuarentena obligatoria? Indudablemente usted le podría aplicar otro comparendo, pero le puede hacer un traslado preventivo a la estación de policía para decirle a él y reconvenirlo, porque es que él está siendo objeto y puede llegar a ser un transmisor del coronavirus. Primero, la conciencia social de esta persona. Yo entiendo que hay algunos que dicen, es que yo puedo trabajar como un domicilio. Está bien y lo puede hacer, es una de las excepciones. Hágalo y dígale, lleve la documentación, pero sea oficialmente una persona que trabaja en domicilio. Pida la carta allí y no esté simplemente deambulando de un lugar a otro. Porque además, la prevención es para los ciudadanos. Si usted está enviando a cualquiera persona que no tenga estas características, usted puede llegar a ser contaminado. En cambio, quienes trabajan a domicilio revisen que las entidades normalmente tienen dos líneas o 2 filas. Una para quienes van a comprar para llevar y otra para lo que son los domicilios, porque con ellos también se tienen las medidas de prevención y precaución sólidas. También hay ciudadanos en general preocupados por esos indisciplinados que no están cumpliendo la cuarentena y que se preocupan también porque esos comparendos sean un saludo a la bandera. ¿Cómo van a hacer para que se paguen esas sanciones? Pues el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana tiene unas atribuciones y hay unas instancias. Finalmente ellos serán acreedores de las multas que se establecen, pero asimismo de las actividades administrativas para el cobro de las mismas. Esto lo pueden hacer en cada una de las alcaldías utilizando las herramientas y protocolos que tienen, inclusive llegando hasta los embargos de alguna persona cuando no cumplen con las medidas administrativas que tiene establecido el gobierno colombiano. Es el general Óscar Ateortúa, director de la Policía Nacional, resolviendo todas esas inquietudes que ustedes nos envían a través de las cuentas oficiales en Twitter y demás plataformas de Noticias Caracol, donde vamos a estar resolviéndoles esas inquietudes. General, muchísimas gracias. Buenas tardes. El mundo tiene hoy más de 495.000 contagiados con el COVID-19, es decir, cerca de 500.000 de personas. Y las víctimas mortales superan las 22.000. España, el segundo país con más víctimas mortales, superó hoy los 4.000 muertos por el virus. Entre ellos hay 3 colombianos.
El primer caso se trata de un pereirano que vivía en España y contrajo el virus. Al parecer, el hombre sufrió complicaciones debido a problemas cardíacos que ya padecía. El segundo, una mujer de 48 años, oriunda de Río Sucio, Caldas, quien también vivía en Madrid y estaba siendo atendida en un hospital tras contraer el virus. El tercero sería un médico colombiano que trabajaba en Ciudad Real, cerca de Madrid. Y es que el país ya no da abasto con su capacidad hospitalaria que está llegando al límite. Centros de salud llenos y cada vez más son los contagiados. Como ya todos ustedes saben, ahora mismo la gente está sobresaturada, con lo cual pues, se han hecho diferentes llamamientos para trasladar a pacientes a diferentes centros. El rey Felipe visitó uno de los hospitales que dan un alivio al sistema de salud para atender la crisis. Aseguró que España atraviesa una de las dificultades más graves de estos tiempos, pero el hospital es una esperanza. Enhorabuena y gracias. Lo digo de corazón. Este lugar es ya, hoy y desde hace ya algún día, fuente de esperanza. No solo para los enfermos que aquí serán bien atendidos, no solo para los centros hospitalarios de Madrid, que se verán aliviados en su batalla diaria tan intensa y heroica, sino para la moral de toda España. España hoy superó los 4.000 fallecidos por COVID-19, donde las autoridades esperan estar acercándose poco a poco al máximo de los casos. Hoy se reportaron 655 nuevos decesos. Entre tanto, el diario El País de España asegura que los test rápidos comprados a China para detectar el virus no funcionan bien. Los laboratorios de microbiología de varios hospitales anunciaron que las pruebas que adquirió el gobierno tienen una sensibilidad del 30% cuando deben superar el 80% y por tanto no detectan los casos positivos. China ha dicho que fueron comprados a una empresa que aún no tiene certificación. Por su parte, Estados Unidos superó los 1.000 muertos y tiene más de 69.000 casos de contagio reportados. La ciudad más afectada es Nueva York, el epicentro de la pandemia en ese país. Allí, en un solo hospital, se registraron 13 muertes en las últimas 24 horas. Los casos en crisis por contagio de COVID-19 tienen en jaque a los hospitales de distintos puntos de Estados Unidos, en especial en Nueva York, en donde en las últimas horas 13 personas perdieron la vida por complicaciones del COVID-19 en este hospital de Queens. No tengo el apoyo que necesito, ni los materiales que necesito físicamente para cuidar a mis pacientes. La doctora Colin Smith le dio al diario The New York Times una mirada angustiante de lo que se vive al interior de la sala de emergencias del hospital en el que se produjeron los decesos. Todos los pacientes en esta sala, todos los pies que ves, todos tienen COVID. Hoy está empeorando cada vez más. Tuvimos que conseguir un camión refrigerado para almacenar los cuerpos de los pacientes que están muriendo. Lo frustrante de todo esto es que realmente se siente que es muy poco y muy tarde. Sabíamos que esto pasaría. Asegura que la falta de ventiladores es crítica. A pesar de que la Agencia Federal de Emergencias le entregó 2.000 a Nueva York, se necesitan muchos más. Y necesitamos 30.000. Tenemos en el sistema hospitalario existente 4.000 ventiladores. Y es que Estados Unidos ya se sitúa junto con China, Italia, Irán, Francia y España en el grupo de países que según las estadísticas oficiales han excedido los 1.000 fallecidos por el nuevo coronavirus. Debido a la escasez de personal y suministros en Nueva York, el Estado planea lanzar un plan de contingencia para que los estudiantes de medicina de último año se gradúen antes y así incrementar el número de médicos en la lucha contra el COVID-19. Y pese a que el presidente Donald Trump se niega a ordenar cuarentena nacional, ya son 17 los estados que han implementado medidas de aislamiento. Aquí en Florida, la ciudad de Coral Gables en las últimas horas se sumó a Miami y ordenó a sus residentes quedarse en casa. Aventura, Doral, Weston y Dania Beach también ordenaron aislamiento. Desde Coral Gables en Florida, Judy Mora, Noticias Caracol. Judy, gracias. Y la angustiosa situación que enfrentan los sistemas de salud de los países más afectados y sobre todo el personal médico que muchas veces carece hasta de los elementos más simples motivó una simbólica protesta en Francia. La imagen de este médico francés que se fotografió desnudo muestra el sentimiento de vulnerabilidad del personal médico ante la falta de mascarillas, guantes y otros equipos de protección para continuar la lucha.
Les están pidiendo a los soldados ir al frente sin armas o sin defensas, escribió el doctor Alain Colombi en un mensaje al presidente Macron. Precisamente Macron y todos los líderes de los países del G20 se comprometieron hoy a aumentar su capacidad productiva para incrementar el suministro de productos médicos. Tras una reunión virtual, emitieron un comunicado conjunto en el que se comprometen a incrementar esa capacidad para responder con las necesidades de suministros médicos y asegurar que estén ampliamente disponibles a precio justo y enviarlos además a donde sean más necesarios lo antes posible. También prometieron intercambiar datos epidemiológicos y clínicos para luchar en forma conjunta contra el coronavirus. Y ahora vean los drásticos castigos que están imponiendo en la India a quienes violan sin razón la orden de cuarentena. Esto les pasa a los detenidos sorprendidos deambulando a pie o en motocicletas sin razón justificable. Además de ser apaleados, los infractores deben permanecer 21 días en casa y a veces tienen que hacer abdominales, flexiones y otros esfuerzos físicos. En este país de 1.300 millones de habitantes no está resultando nada fácil hacer cumplir la norma. Pero ¿es para tanto? Cuando regresemos a Noticias Caracol, primero noticias. Esperen. Les explicaremos las medidas y los anuncios del gobierno para aliviar y ampliar los plazos para el pago de los impuestos de personas naturales y jurídicas. Miren esta imagen, así fue el caos en algunos cajeros automáticos de Quito, a donde llegaron centenares de personas que a riesgo de su propia salud iban a reclamar subsidios de familias en acción. Y les mostraremos el primer hospital de campaña para atender a pacientes con el COVID-19 en la Puerta de Oro, uno de los centros de eventos más importantes de Barranquilla. Volvemos. Hoy ha pasado el cobro del impuesto predial y de industria y comercio. Ante la actual crisis económica desencadenada por el coronavirus, la alcaldía extendió el periodo de pago generando un alivio para los contribuyentes. Mañana 27 de marzo se cumplía el plazo inicial sin recargo para el pago del impuesto predial de los medellinenses. Ante la actual situación económica, el alcalde Daniel Quintero anunció el aplazamiento del cobro hasta el próximo 25 de junio, por medio de este comunicado señalando que ante la actual calamidad que enfrenta la ciudad por el coronavirus, se modifica el calendario tributario y con él los plazos para el cumplimiento de algunas obligaciones. El periodo de gracia significa además un alivio para el bolsillo de 750.000 contribuyentes en Medellín que ante la crisis del coronavirus han visto su economía afectada. Estoy de acuerdo con las medidas tomadas con la ampliación del pago de impuestos. No podemos pretender como ciudadanos la condonación de este tipo de obligaciones, ya que ese dinero es fundamental para el Estado si queremos una reactivación económica superada esta crisis. Dada la situación por la que estamos pasando todos, el alcalde nos acaba de dar la información que nos da una prórroga a todos hasta el mes de junio. Muchas gracias, alcalde, y como todos sabemos, sigamos en casa. La alcaldía también definió ampliar el plazo de cancelación del impuesto de industria y comercio hasta el próximo 30 de mayo. Es una fecha muy cercana debido a que muchas empresas no están produciendo lo que normalmente producen, no están recibiendo los mismos ingresos. El anuncio se suma a la congelación de créditos hipotecarios con el ISBIMED y al refinanciamiento del pago de servicios públicos para quienes no puedan hacerlo durante los meses de emergencia. En la 1:39 hacemos una pausa, pero al volver. A ustedes también en sus casas en esta cuarentena obligatoria, en este segundo día, y en un sencillo recorrido por las calles, pues hemos podido comprobar que hay muchas personas con o sin justificación que no están cumpliendo con esta medida nacional de carácter obligatorio. Álvaro Freddy Acevedo salió a las calles y este fue su recorrido. Todavía se ve mucha gente en las calles. Claro, algunos como él tienen plena justificación. Hicimos un recorrido hablando con aquellos que aparentemente violan el aislamiento domiciliario. Por ejemplo, esta ciudadana que pudo argumentar el por qué no está en su vivienda. Es que yo trabajo con el IPRON y me voy a hacer unos exámenes de manipulación de alimentos porque se me vencen el día de hoy. ¿Y tiene cómo demostrarlo? Sí, claro, mira, tengo la carta que me dieron.
En un principio todos tienen una buena razón para estar aquí en las calles. Algunos lo argumentan con sus documentos, otros dicen no entender, o mejor, hacerse los que no entienden. ¿Cuál es la justificación suya para estar en la calle? O como este otro que fue sorprendido por los policías, les pareció sospechoso, escuchando música y en pantuflas, pero luego de requerimiento siguió su camino. Los agentes dicen que se iba a tomar unos exámenes médicos. ¿Será cierto? No muy lejos de allí nos encontramos con Lucía Arcila, en tremenda pinta dominguera, montada en su bicicleta. Pero también tenía una buena razón. En este momento estoy buscando comida y alcohol porque se me va a acabar y necesito tener como un respaldo de alcohol, sobre todo para poder hacer el antibacterial que lo fabrico yo en mi casa. Lo mismo que esta otra ciudadana. Medicina alternativa por acá en este lugar, hasta ahora la primera vez que vengo. ¿Y tiene cómo demostrarlo? Sí, claro, yo tengo mis documentos. El sector de Teusaquillo, en el centro de Bogotá, es una zona que concentra una población alta de adultos mayores. Y muchos de ellos se las arreglan solos en la vida. Yo tengo servicio y me toca hacerlo yo. O sea, usted mismo tiene que salir a buscar sus cosas. Sí, señor, gracias. Muchas justificaciones, buenas razones, todas suman y al final el panorama en las calles es un buen número de ciudadanos en ellas. Justo lo que no quieren las autoridades sanitarias. 1:50, todo un caos se desató en los cajeros automáticos del centro de Quibdó, a donde llegaron centenares de habitantes para reclamar el subsidio de Familias de Acción, Familias en Acción. Los desesperados beneficiarios dicen que arriesgan su salud porque no tienen nada que llevar a sus casas. Ni las recomendaciones de la policía lograron dispersar las decenas de personas que llegaron al centro de Quibdó para esperar el amanecer y poder reclamar el beneficio del gobierno nacional. Esta no es una prueba. Este es un sistema de transmisiones de emergencia, anunciando el inicio del toque de queda diario. En ese lugar amaneció Vanessa y logró el turno 282. No, nos dijeron que nos presentáramos y que iban a empezar el incentivo el día de hoy. Cuenta que como madre cabeza de hogar y vendedora estacionaria, esta ayuda es lo único que tiene para pasar la cuarentena. Por eso decidió arriesgar su salud. Creo que el hambre no tiene medida y los niños no ven eso. Ellos así la cuarentena esté, siempre van a pensar en su comida. Otros que no saben qué hacer son los mototaxistas, porque hasta el 13 de abril está prohibido portar parrillero. Nosotros lo que vimos del diario no hemos podido hacer nada. La Secretaría del Interior del Chocó señaló que no hubo una planificación desde el gobierno central para adoptar medidas, porque en el Chocó el miedo al hambre es superior al contagio del virus. Sin ponerse de acuerdo con las entidades territoriales para que nos preparemos. Quito es una ciudad donde hay que traerlo todo. La policía y el ejército reforzaron la seguridad en los lugares donde hay gran afluencia de personas. Lo primero que es salvar vidas. También estamos contribuyendo a proteger toda la infraestructura financiera, toda la infraestructura gubernamental. Los 4 cajeros automáticos habilitados para el pago de programa Familias en Acción y otros beneficios del gobierno permanecen totalmente colapsados. 1:52 p.m. El Puerta de Oro, uno de los centros de eventos más importantes de Barranquilla, se convertirá en el primer hospital de campaña para atender a pacientes del COVID-19 en la ciudad. Arquimero Pion, ¿cómo van las adecuaciones y cuándo estaría listo? Alejandra, buenas tardes. Mire, el distrito espera tenerlo listo en la próxima semana. Es el que está ubicado aquí en el Gran Malecón del Río. Tiene 600 camas ya listas para los pacientes de coronavirus que presenten síntomas leves, pero también están adecuando el hospital Adelita de Char con 200 camas para los pacientes del COVID-19 que necesiten mayor atención médica. El Puerta de Oro ha sido el epicentro de los más importantes eventos de la región Caribe en los últimos tiempos, pero ahora se convertirá en un centro de vida para los colombianos. En el primer hospital de campaña de Barranquilla. Será uno de varios donde atenderemos a la gente con sintomatología más leve. Ya comenzaron a dotarlo con 600 camas y otros elementos para hospitalizar a pacientes con COVID-19 ante una posible propagación del virus que pueda provocar el colapso del sistema de salud en la ciudad. Nos estamos preparando para el peor escenario, pero tomando las medidas para que eso no llegue. Es decir, nuestro mensaje
es que si todos ponemos de nuestra parte, este hospital de campaña permanecerá relativamente vacío. En Barranquilla hay 11 casos de coronavirus y en el municipio de Soledad confirmaron el primer contagio en las últimas horas. Las autoridades extreman medidas. Mi invitación respetuosa es a aquellas personas que aún siguen en la calle sin necesidad de estarlo, se queden en casa. Es la única manera de prevenir y evitar la propagación del virus. Dentro de la contingencia para hacerle frente al coronavirus, la alcaldía anunció que esta tarde comienza la entrega de mercados a los vendedores informales y mototaxis que no han podido salir a trabajar por la cuarentena. Bueno, y no sobra el llamado nuevamente a los atlanticenses para que se queden en casa, que cumplan con este aislamiento social. Primero, por su salud, para que no se contagien con el coronavirus. Y segundo, pues pueden ser sancionados. Hasta estos momentos van más de 180 personas sancionadas por incumplir ese decreto de cuarentena en todo el departamento del Atlántico. En Barranquilla, Gemero Pion, Noticias Caracol. Estamos para ti cuando nos necesites. Hemos dispuesto envíos gratis para todas tus compras realizadas en nuestra app Falabella a las principales ciudades del país. Juntos en la distancia. Falabella. 1:55 cuando regresemos a Noticias Caracol. Primero noticias. Espere. El precio de los alimentos sigue bajando en la central de abastos en Bogotá. Les contaremos qué pasa con los productos que no se alcancen a vender. En noticias internacionales, funerales a distancia. La pandemia está cambiando muchos de nuestros hábitos sociales, hasta la forma en que despedimos a los muertos. Y también esto, el ciclista Fernando Gaviria, que se recuperó del COVID-19. Y la abuelita de 96 años que sacó su máquina para coser batas y tapabocas para el personal sanitario en España. Volvemos. Se han denunciado deficiencias de salubridad. Paola Tarazona nos cuenta. Las autoridades de salud del norte de Santander confirman que dentro del caserío de los indígenas Yucpa, que se encuentra ubicado en la zona fronteriza, hay un caso de COVID-19. Entre tanto, la alcaldía dice que se trata de una persona que convive con ellos, pero sin embargo, la ONIC, o Organización Nacional de Indígenas, lo reconoce como indígena Yucpa. Las alarmas se encendieron luego de que el Instituto Departamental de Salud del Norte de Santander y la Secretaría de Salud de Cúcuta confirmaran que dentro de la comunidad indígena Yucpa había un caso positivo para COVID-19. Las autoridades investigan si se trata de un miembro de esta comunidad o un residente de la zona. Se evidenciaron unos síntomas en un paciente y a ese se le tomó la muestra y esa muestra salió positiva. Como es una comunidad indígena, ahí en esa zona asentada, son más o menos 174 indígenas en los que hay niños, ahí hay mujeres embarazadas. El secretario añadió que van a tomar las pruebas en la comunidad para identificar si hay otros casos. Sin embargo, habitantes del barrio Nuevo Escobal temen que el virus ya esté propagado debido a la falta de condiciones de salubridad en el sector, específicamente donde está asentada la comunidad indígena. También sabemos que son personas vulnerables, de las cuales ellos viven en descontrabando de carne especialmente, que abastecen tiendas de acá de la localidad de Senabasto. Esto es preocupante, ya que con esto puede más en Cúcuta de avanzar esta pandemia. Preocupa el contacto, no solo que tuvieron con los miembros de la comunidad, sino también con los habitantes de Nuevo Escobal, barrio ubicado en la zona de frontera entre Cúcuta y Ureña, al lado del caserío de los Yucpa. Otras organizaciones indígenas como los UBA también se manifestaron al respecto de la situación frente al COVID-19, asegurando que se están tomando medidas de prevención. Entre tanto, se recomienda a las personas que habitan en las zonas cercanas al barrio Nuevo Escobal mantenerse en la medida de quedarse en casa. Informó desde Cúcuta, Paola Tarazona, Noticias Caracol. Gracias, Paola. Y hasta 30.000 pesos están pidiendo por un tapabocas. Esto se suma a otras denuncias de precios desmedidos en medio de esta pandemia por el COVID-19. Por eso el procurador pidió un llamado, hizo la regulación urgente del costo de los insumos médicos. La especulación con elementos tan primordiales para enfrentar el coronavirus lo deja en evidencia Juan Gabriel Calderón, una persona que debe distribuir insumos para IPS y EPS. Un tapabocas desechable que comprábamos en 97 pesos, hoy lo están vendiendo a 1.800 pesos. El tapabocas N95, que es el de mayor protección, que es indispensable para poder desarrollar este proceso,
Lo comprábamos en 3.500 pesos la unidad masiva, hoy en día está costando entre 20.000 y 30.000 pesos. Y es que en las droguerías y distribuidoras estas son las respuestas. Estos están agotados. Linda, ¿y más o menos en cuánto llegarían los tapabocas? De un mes a un mes y medio. Esta situación la denunció el propio Procurador General de la Nación, que señala la especulación en varios elementos e insumos médicos. Abuso con los insumos tan elementales como los tapabocas, los geles, los gases que se necesitan para los ventiladores automáticos, que es uno de los requerimientos fundamentales en esta crisis. Pero ¿cómo ponerle freno a esta cadena de especulación? Como lo hemos hecho ya, es presentar la denuncia penal en la Fiscalía General de la Nación, pedirle a la autoridad que vigila la competencia, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, que actúe. Ante este panorama, el Ministerio de Industria y Comercio anunció que tiene preparado un paquete de medidas. En los próximos días habremos de analizar en detalle la necesidad de una posible regulación de precios de algunos de estos productos. Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio señaló que está ejerciendo los controles e hizo una solicitud a la Comisión de Precios. Los tapabocas con el fin de que no sean simplemente dispositivos médicos, sino que les podamos dar el tratamiento de medicamentos y así tengan que ser formulados o únicamente adquiridos por el personal de la salud. El gobierno anunció además que prepara un decreto que permitirá tener herramientas más expeditas para el proceso de regulación de precios. El ejército paró la producción de uniformes militares y demás implementos para iniciar la fabricación de por lo menos 50.000 tapabocas que serán repartidos en zonas vulnerables donde hay escasez de estos elementos. La decisión del ejército además busca proteger a los operarios de la fábrica de uniformes, pero aún así diseñaron la manera de que trabajaran algunos para hacer los tapabocas. Se hizo un alto en la producción de la dotación de nuestros hombres. Esto con el fin de proteger a nuestros operarios en esta situación del coronavirus. Y con un mínimo de ellos, empezar la producción y elaboración de más de 50.000 tapabocas. 25 personas trabajan en la confección de estos elementos que se han convertido en la herramienta más indispensable, no solo en el ciudadano de a pie, sino también para las fuerzas militares que buscan evitar a toda costa que haya un contagio masivo entre ellos. Por eso envían un mensaje. Quédate en casa, protégete y protege a tu familia. La prevención está en nuestras manos. La confección y distribución de estos tapabocas durarán aproximadamente 2 semanas. Sobre la salud de los 3 policías y el integrante de la Fuerza Aérea contagiados de coronavirus, el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, aseguró que los 3 policías no tuvieron contacto con ninguna de las unidades y por esto aseguró que no hay más contagiados, mientras que el de la Fuerza Aérea fue puesto en aislamiento. Pero absolutamente todos los casos se han seguido los protocolos dictados por el Ministerio de Salud. También las fuerzas militares anunciaron que adecúan 2 aeronaves para el traslado de pacientes críticos afectados por el COVID-19. 2:13, las empresas de servicios públicos de Villavicencio decidieron suspender el cobro de sus facturas. También reconectar el servicio a los usuarios que se encuentran en mora. Todo esto, por supuesto, ante la emergencia del coronavirus. El alcalde de Villavicencio ordenó a la empresa de acueducto y alcantarillado suspender de inmediato el cobro de la factura de este servicio, solicitud que desde Azocapitales le habían pedido al gobierno nacional. Pero es una medida que tenía que generar un acomodamiento dentro de las empresas de servicios públicos. Aquí la acatamos de manera rápida y definida en la empresa de acueducto de Villavicencio. Lo propio hizo Llanogas, que inició la reconexión de 1.700 usuarios de los estratos 1, 2 y 3 y le piden a los usuarios que puedan pagar el recibo de gas que lo hagan para subsidiar a los que no pueden hacerlo. Porque de este pago depende la continuidad y el favorecimiento que podemos hacer para las poblaciones más vulnerables, que estas poblaciones puedan seguir contando con el servicio de gas natural. La misma medida aplicó la electrificadora del Meta. Los ediles le piden al gobierno que incluyan los estratos de clase media que también se ven afectados. Pedimos que se haga también estrato 3 y 4 porque ahí está la mayoría de las personas, la clase trabajadora. En Villavicencio el pago de impuestos también serán congelados. Bueno, vamos a aplazar tanto industria y comercio
como aplazar impuesto predial alrededor de 2 meses más. Para el pago de las facturas de servicios suspendidas, se dará plazo de pagarlo hasta por 36 meses. Y en Bucaramanga las autoridades crearon un escuadrón antisaqueos. Esto para evitar los desmanes o los hurtos masivos que se puedan presentar durante la cuarentena nacional. También en el departamento hay alerta por decenas de funcionarios de salud que llegaron desde México y no guardaron aislamiento. Nixon Uribe, ¿se han presentado desmanes? Ana Milena, se han registrado desmanes con intentos de saqueo y también inteligencia de la policía ha establecido que un grupo de ciudadanos extranjeros estaba planeando irrumpir y saquear varios establecimientos comerciales por los que fueron deportados. El escuadrón antisaqueo se prepara con ejercicios de entrenamiento como este para responder ante eventuales desmanes y hurtos masivos en supermercados de Bucaramanga en medio de la cuarentena nacional. El comando especial, dividido en 9 grupos con 13 uniformados cada uno, vigilarán 41 supermercados donde se registra mayor afluencia de compradores. Es una capacidad de respuesta que vamos a tener en tiempo real e inmediata ante cualquier eventualidad delincuencial y criminal que pueda suceder en establecimientos de superficie o en las tiendas de supermercado que hay en diferentes barrios de la ciudad. Los dueños de supermercados y tiendas han advertido que sienten temor ante posibles desmanes, como el ocurrido en el norte de Bucaramanga. La gente se estaba metiendo a robarse un negocio o no sé qué se estaban robando. Es preocupante, pero con este escuadrón pues facilita todo, ¿no? En Santander las autoridades redoblan esfuerzos para contener la propagación del COVID-19. Sin embargo, aumentó la alerta por 55 funcionarios del sector salud que viajaron a México a principios de marzo a una capacitación y llegaron al departamento al parecer sin cumplir el aislamiento. Uno de los delegados que labora en el municipio de Huaca ya fue confirmado como portador del virus. Funcionarios del hospital de este municipio entraron en aislamiento. Tanto el hospital como la alcaldía pues estamos en aislamiento. Yo estoy aquí solo ahí, pero ya se le dio estricto de aislamiento. Ya creo que la Secretaría de Salud pues viene a los niveles del protocolo, ¿no? ¿Es el aire acondicionado portátil? Otra paciente con el virus que se mantiene aislada en un hotel denunció que el establecimiento le ha negado varios servicios a pesar de haber sido cobijada por una tutela. En Santander son 4 los casos de COVID-19. Bien, en la ciudad de Bucaramanga se han practicado 156 pruebas de COVID-19. La mitad ya fue descartada, la otra se está a la espera de los resultados. Es la información que registramos en Santander. Nixon Uribe, Noticias Caracol. Nixon, gracias por la información. En Medellín y su área metropolitana, las autoridades intensificaron los controles en relación con el coronavirus. Sebastián Palacio hizo precisamente un sobrevuelo por la ciudad y nos cuenta qué encontró en el Valle de Aburrá. Sebastián. Andrés, mire, básicamente esto es una situación de todos los días, vamos avanzando positivamente de acuerdo con las autoridades. Todavía falta mucha conciencia por parte de algunos ciudadanos, especialmente logramos reflejar a través de ese sobrevuelo que en el sector de Santo Domingo, también en el municipio de Copacabana, Caldas y Itagüí, hay muchas personas que todavía les falta conciencia sobre el tema de estar en casa precisamente para evitar el COVID-19. Pero esta información también es importante porque se presenta la primera captura en el departamento de Antioquia. Se trata de un hombre de 79 años que llegó de Estados Unidos, no cumplió con la orden de aislamiento de 14 días y en este caso tendrá que pasar todo este tiempo con medida domiciliaria. El sonido de la sirena se agudiza entre el silencio profundo de una ciudad que cambió su naturaleza para hacerle frente a un virus que acapara la atención del mundo. Desde el aire acompañan los 19 puestos de control y con un autoparlante replican por toda la ciudad mensajes con los que invitan a quedarse en casa. Esto es de conciencia, de cultura, de autocontrol. Uno con dinero no consigue vida, pero uno con vida sí puede conseguir dinero, entonces quedémonos en la casa. En Medellín y su área metropolitana han sido multadas por incumplir el aislamiento 550 personas. Hemos podido observar personas que utilizan cualquier clase de artimañas o buscan documentos con el fin de poderse encajar en las excepciones, y eso desafortunadamente es lo que afecta en realidad el normal desarrollo
de control del crecimiento del virus. El sistema Metro, por su parte, aumenta los controles para evitar las aglomeraciones. Pues la cédula, primero que todo. Segundo, para donde va a cumplir la cita. Yo vengo a cumplir una cita en Laurel, les mostré la orden y ya me dejaron pasar fácil. En Envigado, la clínica Santa Gertrudis será acondicionada para el uso exclusivo de personas contagiadas con el COVID-19. Estos 19 días lo que nos permiten es prepararnos para un escenario mucho, digámoslo, más elevado de contagios y con más riesgo de muertes. Si no tenemos la preparación suficiente, nos va a ir muy mal como país. En Sopetrán, en el occidente de Antioquia, los infractores deben llenar largas planas, repitiendo una y otra vez la frase "no debo salir en cuarentena", además de las multas anunciadas por el gobierno nacional. 2:20 de la tarde, bueno, debería ser una sanción para todos los colombianos, a ver si así aprendemos. Ese caso del que hablábamos sobre el tema de la captura se presentó en el municipio de Venecia, suroeste del departamento de Antioquia, y la clínica Santa Gertrudis es esta que ustedes en este momento ven de fondo, y será este espacio disponible en este caso entonces para atender exclusivamente en los próximos días los casos confirmados con COVID-19. Información que entregamos a esta hora del municipio de Envigado Sur, del área metropolitana. Sebastián Palacio, Noticias Caracol. Sebastián, gracias. Todo un reajuste social para atender justamente esta emergencia de COVID-19. Los bancos de alimentos de Colombia están trabajando a toda máquina para responder a esta crisis con el reto de darle de comer a 1 millón de familias en el país. Para agilizar los procesos de donación y entrega de alimentos a las personas más vulnerables, se están apoyando en las plataformas tecnológicas. Comidapamigente.com es una plataforma tecnológica de logística de ayuda humanitaria que a través de internet facilita las donaciones de alimentos a las personas que más lo necesitan. Desde esta plataforma pueden primero donar todas las personas que quieran donar alimentos o no alimentos. Se pueden inscribir los retailers, tiendas, panaderías, restaurantes, incluso las personas desde su hogar se pueden inscribir. Las fundaciones, organizaciones sin ánimos de lucro, alcaldías, organismos de ayuda humanitaria y gobernaciones que tengan población vulnerable se podrán inscribir para recibir las ayudas. Vamos a conectar a todo el país, todos los colombianos, en todos los municipios, en todos los departamentos. Son 20 bancos de alimentos distribuidos en 19 ciudades del país que hoy mejoran las condiciones nutricionales de 650.000 personas. El reto ahora es llegar al 1 millón. Lo mínimo que se necesita para ser capaces, digamos, de resistir el aislamiento preventivo obligatorio son 37.500 millones de pesos. Es un montón de dinero. En los bancos de alimentos no se reparten comidas ni mercados a ningún particular. Ellos cuentan con una logística que es apoyada con el ejército, donde todos los alimentos son llevados a las distintas organizaciones y fundaciones. Son ellos los que se encargan de hacerlos llegar a la población más vulnerable. Les pedimos, ojalá, que se organicen por asociaciones. Se está trabajando en coordinación con el Departamento de Prosperidad Social, en alianza con la Presidencia de la República, para cruzar los datos y llegar a la mayor cantidad de personas posibles sin que se repitan los beneficiarios. Lo último en Noticias Caracol. A las 2:23, mucha atención, hay nuevas cifras de contagio de coronavirus en Colombia. El número asciende a 491 personas contagiadas con el virus. Hay 6 personas fallecidas, 2 personas nuevas, a diferencia de ayer. Se trata de un hombre de 84 años en Bogotá y de una mujer de 59 años también en Bogotá. Ahí están viendo ustedes la gráfica. La capital asciende a 187 casos, Cundinamarca 21, Antioquia 59, Valle del Cauca 73, Bolívar 26, Atlántico 13, Magdalena 5, Cesar 2, Norte de Santander 15, Santander 4, Cauca 9, Caldas 10, Risaralda 19, Quindío 12, Huila 14, Tolima 9, Meta 8, Casanare 1 caso, San Andrés y Providencia 1 caso, Nariño 1 y Boyacá 2. 491 casos de coronavirus en el país a las 2:24 de la tarde. Colombia, muy buenas tardes, bienvenidos a los deportes. Es un placer aquí desde la casa arrancar con buenas noticias. Fernando Gaviria ya no tiene COVID-19. Segundo negativo para el corredor antioqueño, quien se encuentra en Emiratos Árabes Unidos. Recordemos que Fernando Gaviria dio positivo durante el Tour de los Emiratos Árabes. Allí estuvo bajo cuidados médicos, pero ya nos han
comunicado que Fernando se ha recuperado. Una grata noticia que se suma a la de su compañero también Richese, el argentino, quien ya no tiene el virus. Fernando Gaviria, esperaremos a ver cuál es el próximo paso por parte del equipo Team Emirates con Fernando Gaviria, qué va a suceder, pero por ahora les podemos adelantar que ya coronavirus no tiene Fernando Gaviria. Y seguimos con las buenas noticias porque los deportistas colombianos son figuras a nivel internacional. Radamel Falcao García comanda la delantera que ha conformado la FIFA para combatir el COVID-19. Con él se encuentra también Lionel Messi. Falcao se marcó tremendo golazo. El Tigre está dispuesto a derrotar el COVID-19 y la táctica es clara. Por favor, cubre tu boca y nariz con el interior del codo cuando tosas o estornudas. El delantero colombiano va de frente porque a este rival no se le puede dar ni un centímetro de ventaja. En las relaciones sociales, da un paso atrás. Mantén un mínimo de 1 metro de distancia con aquellos que tengan tos o estornudo. También destacó la importancia de acatar la autoridad y mantenerse a raya si existe algún signo de alarma. Si te encuentras mal, quédate en casa. Por favor, sigue las instrucciones de la autoridad sanitaria local. Pero como un buen delantero necesita un excelente socio. Lionel Messi también se sumó a la campaña de la FIFA. Empezá por tu mano. Por favor, lava tu mano con frecuencia, con jabón o gel desinfectante. 2 estrellas mundiales, pero ante todo grandes seres humanos que unidos, como debe ser el planeta entero, ponen su granito de arena para conformar el equipo ganador que derrotará sin duda al COVID-19. Y seguimos con buenas campañas que tienen como fin concientizar a todo el planeta entero y por supuesto a los hinchas del fútbol. Es el caso de Millonarios, que ha lanzado un bonito video con el fin de crear conciencia en todos sus aficionados. Aquí lo queremos compartir en Noticias Caracol con todos ustedes. No estamos juntos, pero sí unidos. Sabemos que va a ser difícil, pero quédate en casa. Acatemos las medidas de salud y seguridad que se nos han dado para enfrentar a este complicado rival. Cada precaución, cada acción por pequeña que parezca, nos acercará a ese anhelado día en el que podamos volver al camping, todos vestidos de azul, a vivir la fiesta embajadora. Esto es de todos. No estamos juntos, pero sí unidos. ¡Vamos, Millonarios! Pero sin duda el COVID-19 ha golpeado las finanzas del mundo entero y el fútbol no es ajeno, y en especial el colombiano. Por eso hay equipos que empiezan a estudiar algunas alternativas de cómo empezar a manejar su dinero en esta crisis y en esta para del fútbol nacional. El fútbol colombiano entra en puja por el tema salarios. Ya hay varios presidentes de equipos que están con la idea de reducción de esos pagos por la para. Santa Fe desarrolló una encuesta en Twitter preguntando, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria mundial y la situación económica que atraviesa actualmente el club, nuestro presidente le propondrá al plantel profesional una reducción de sus salarios de acuerdo a sus ingresos. ¿Está de acuerdo con esta medida? La Asociación de Futbolistas Profesionales, ACOFUTPRO, respondió a través de un comunicado en el que rechaza tal iniciativa y destaca: si bien la competencia ha sido suspendida, los futbolistas siguen subordinados cumpliendo sus contratos de trabajo y llevando a cabo los planes de trabajo que le han entregado los respectivos clubes. El presidente de Millonarios, a través del programa Blog Deportivo de Blue Radio, no habló de reducción de salarios. Queremos garantizar